Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta clase abordaremos el funcionamiento básico de la computadora, una herramienta necesaria hoy día para el desarrollo de muchas de nuestras actividades. Iniciaremos definiendo qué es computación o informática. ¿Qué es computación o informática? Es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. También tiene como misión el proceso de la información con el fin de sintetizarla, combinarla y ordenarla según las necesidades del usuario. Desde el punto de vista informático, el elemento físico utilizado para el tratamiento de los datos y obtención de la información es la computadora. La computadora u ordenador es una máquina compuesta de elementos físicos de tipo electrónico, diseñada para manipular y procesar información de acuerdo a un conjunto de órdenes o programas. Es capaz de realizar una gran cantidad de trabajos a gran velocidad y con precisión, siempre que se le den las instrucciones adecuadas. Para que esto sea posible, se requiere contar con equipo para introducir la información a la computadora, memoria para almacenar información, microprocesadores para procesar la información, dispositivos que permitan ver los resultados de los procesamientos y los programas que contengan las instrucciones que permitan el funcionamiento del sistema de cómputo. Arquitectura de las computadoras. La arquitectura de las computadoras se refiere a la estructura física de sus componentes. Todos los componentes de una computadora, al integrarse para procesar información, conforman un sistema de cómputo. Los dos elementos básicos que contiene todo sistema de cómputo son el elemento físico o hardware y el elemento lógico o software. A estos debemos agregar un tercer componente, que es el elemento humano, sin el cual la computadora no tendría ningún sentido. La arquitectura de von Neumann se refiere a la arquitectura de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos. Este término se respalda en el documento First Draft of Report on the EPAC, que data del año 1945 y fue escrito por el matemático John von Neumann, quien propuso el concepto de programa almacenado. Las computadoras con arquitectura von Neumann constan de 5 partes: la unidad de aritmética y lógica o ALU, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada-salida y el bus del sistema, que proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas partes. Hoy día, la gran mayoría de las computadoras utiliza esta arquitectura. La unidad central de procesamiento, o UCP, es la parte más importante del ordenador, puesto que representa el centro neurológico de una computadora y su misión consiste en coordinar, controlar y realizar todas las operaciones del sistema informático. Se forma por un procesador, que es considerado el corazón y cerebro de la computadora, que es la encargada del control y ejecución de las operaciones. Esta, a su vez, está formada por dos secciones. Una, la unidad de control, que es la encargada de leer e interpretar las instrucciones de los programas, dirigir la operación de los componentes internos del procesador y controlar el flujo de entrada y salida de programas y datos en la memoria RAM. La unidad de aritmética y lógica, que es la encargada de realizar operaciones aritméticas y lógicas sobre operandos que provienen de la memoria principal y que pueden estar almacenados de forma temporal en algunos registros de la propia unidad. Físicamente, la ALU es parte de la altamente integrada lógica electrónica del microprocesador principal de cualquier computadora. La unidad de memoria principal es el componente de una computadora donde se almacena información. La memoria principal son circuitos integrados capaces de almacenar información digital a los que tiene acceso el microprocesador del equipo de computación. Existen dos tipos de estos dispositivos de memoria: la memoria ROM, por sus siglas en inglés, Read Only Memory. Se trata de chips grabados por el fabricante de la computadora, donde se almacena la información que se emplea desde el encendido para verificar los dispositivos y buscar el sistema operativo.
Esta memoria no puede ser modificada por el usuario. La memoria RAM, por sus siglas en inglés, Random Access Memory. Esta memoria constituye el espacio de trabajo que utiliza el usuario en la computadora para procesar los datos. Podría decirse que mientras más memoria RAM, la computadora tendrá más capacidad de trabajo. Esta memoria es volátil, ya que se pierde al momento de apagar la computadora. Buses de datos. En este diagrama se muestra el control del flujo de datos que se lleva a cabo mediante los buses de datos. Esta idea fue introducida en 1981 en el IBM PC y fue tan buena que durante muchos años no sufrió cambios. Estos buses de datos se refieren al conjunto de conductores eléctricos en forma de pistas metálicas impresas sobre las tarjetas madre de la computadora, por donde circulan las señales que corresponden a los datos binarios del lenguaje máquina con que opera el procesador. Dispositivos de entrada y salida. Hay dos clases de buses, el bus de datos y el bus de direcciones. El bus de datos mueve los datos entre los dispositivos del hardware, de entrada como el teclado, el escáner, el ratón, etc., y de salida como la impresora, el monitor o las tarjetas de sonido, así como las de almacenamiento como el disco duro, el disquete o la memoria flash. El bus de direcciones, por otra parte, está vinculado al bloque de control de la CPU para tomar y colocar datos en el subsistema de memoria durante la ejecución de los procesos de cómputo. Funcionamiento básico del modelo von Neumann. El modelo de von Neumann consta de 5 pasos que se describen a continuación. Primero, enciende el ordenador y obtiene la siguiente instrucción desde la memoria en la dirección indicada por el contador del programa y la guarda en el registro de instrucción. Segundo, aumenta el contador de programa en la longitud de la instrucción para apuntar a la siguiente. Tercero, decodifica la instrucción mediante la unidad de control. Esta se encarga de coordinar el resto de los componentes del ordenador para realizar una función determinada. Cuarta, se ejecuta la instrucción. Esta puede cambiar el valor del contador del programa, permitiendo así operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando se cumpla una cierta condición aritmética, haciendo que la computadora pueda tomar decisiones, que pueden alcanzar cualquier grado de dificultad mediante la aritmética y lógica anteriores. Quinto, vuelve al paso 2. Referencias consultadas. Ferreira Cortés Gonzalo, 2009, Informática para curso de bachillerato, México, editorial Alfa Omega. Diccionario de informática en https://www.axa.com.ar /dic/antivirus.php